y la mayoría de los países del mundo lastimosamente dejaron de planificar de una manera centralizada hace muchos años, ¿verdad? En el caso nuestro, nosotros tuvimos un ministerio de planificación. Algunos que lo recuerdan, por allá por los años 90, el ministerio se eliminó, se fusionó con Hacienda y Tesoro y se transformó en algo que hoy se llama el MEF. Pero entonces se descentralizó la planificación. Y mucha gente se pregunta cuando uno ve proyectos o programas, y bueno, ¿por qué es que aquí se abre un hueco y viene para una tubería y después viene el IDAN y lo abre de nuevo? En fin, es precisamente por falta de una planificación. Claro. Lo mismo se habla ahora. Estamos con la think tank panameña Trinca, Panamá. Trinca es saberes, el lenguaje en verá, y justamente es lo que se debate con distintas personas en varias disciplinas que plantean argumentos, puntos de vista, pero también soluciones a los problemas actuales. En esta ocasión está con nosotros el señor Rodolfo Samón, que fue presidente de la Asociación de Estados del Caribe, también es consultor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y no fue presidente, secretario general. Secretario general. Para entender, ¿por qué hay organizaciones que tienen secretarías y otras que tienen presidencia? Bueno, la secretaría de un organismo intergubernamental como es como tipo EA, tipo ONU, claro. La membresía son los países que al final de cuentas el secretario no es presidente de esos países. Claro. El secretario lo que ejerce es una función de coordinación y de administración de todo lo que tiene que ver con las reuniones, los reportes, etcétera, los acuerdos que se logran, pero el secretario no es el presidente de todos esos países. Ah, claro, que por eso se toma el término de secretario, lo vemos con la ONU, como usted dice, y con la OEA para referirse. Qué interesante. Pero bueno, y hablábamos previo a la entrevista un poco, ¿no?, de la cercanía que tenemos con esos países y dónde está Panamá en todo esto. En términos de planificación, que era el tema principal que queríamos abordar, creo que no podemos dejar por fuera de la ecuación cuál es nuestro lugarcito en la geografía local. Bueno, más que local. Y mundial, claro. Nosotros tenemos un papel protagónico a nivel internacional, precisamente por ser un hub, somos un centro de distribución, un centro donde se pasa mucha mercancía, somos una arteria de las principales del comercio internacional y las naves del centro marítimo. O sea que desde ese punto de vista tenemos un papel que quizás mucha gente no comprende, ¿verdad? Porque pues estamos acostumbrados a ver el día a día, pero en ese día a día Panamá juega un papel muy importante a nivel geologístico. Y digo geologístico porque es una especie de combinación entre logística, ¿verdad?, y geopolítica, que en estos momentos es mucho más importante. Con la globalización, ustedes recordarán que se abrió la puerta a que la carga fluyera de cualquier lugar del mundo. Y eso le beneficia a cualquier lugar como Panamá. Pero asimismo lo hace cada vez más imprescindible. Entonces ahora con la situación en que se encuentra el mundo, pues todo el mundo mira a Panamá porque es un lugar estratégico. Claro, no es como que cambiamos nuestro modelo de negocio y si un mercado se cierra, buscamos otro, porque al final nosotros somos más bien el camino, ¿no? La ruta. Somos la ruta, pero también estamos en el medio de muchas cadenas de valor, cosa que realmente es clave. Aquí hay muchos países, ¿verdad? Cuando uno se pone a analizar, bueno, los países son especializados en ¿qué? ¿Qué es lo que hace a un país valioso? A veces son los recursos naturales, que se tiene petróleo, se tiene minerales, se tiene una buena agricultura. Claro. Bueno, nosotros, la vocación histórica de nuestro país ha sido pues un país de tránsito y nosotros hemos sabido aprovechar eso, más nuestra cultura es una cultura que está conformada por grupos de todos los países del mundo. O sea, este es un país muy cosmopolita y como cosmopolita, pues aquí muchos dicen que es un crisol de razas. Y eso enriquece, ¿verdad? Enriquece culturalmente el país, enriquece desde el punto de vista económico, porque aquí hay muchos grupos de diferentes economías que están también empujando, centro bancario, en fin, esos son los temas que se conocen,
pero lo que quizás mucha gente no conoce es el impacto que eso tiene a nivel internacional. Por supuesto, es innegable que el sector marítimo tiene una gran preponderancia, una importancia económica, yo me atrevería a decir incluso ideológica en nuestro país. Y leyendo un poco un artículo que usted publicó recientemente en la prensa donde hablaba acerca del símil de lo que significa navegar, ¿no? Da la impresión de que conociendo tanto acerca de navegación, entre comillas, ¿no? Lo que dice nuestra historia, que está correlacionada con el tema marítimo, como que parece en los últimos años nos hemos desviado de la idea de una navegación segura. Bueno, yo usé la analogía que puede ser aplicable a cualquier otra cosa. No es nada más al tema marítimo. Apertrechar un buque es lo mismo que preparar un vehículo para un viaje largo. Es lo mismo que prepararse una maleta para un avión. O sea, el tema de planificación, y decía Abraham Lincoln, dame 6 horas para cortar un árbol y yo me pasaré 4 horas afilando el hacha. ¿Verdad? Porque planificación es eso, es anticipar las dificultades que uno va a tener, anticipar y tener planes de contingencia. A nosotros, cuando yo estaba en el canal, nos tocaba, por ejemplo, planificar la sacada de una cámara para reemplazar las compuertas. Ese ejercicio era un ejercicio que tomaba 8 meses de planificación antes de hacerlo, porque cuando se hacía se tenía que secar la cámara y quedaba quizás escasamente una semana el canal parcialmente cerrado. Entonces, para poder hacer eso en esa semana, tenía que contarse con todos los insumos que iban a necesitarse, con todo el equipo, con todo el personal, y organizar los turnos, etcétera, para asegurarse que aún en las peores condiciones, porque a veces se abría, se secaba y se encontraban cosas que uno no se imaginaba que se iba a encontrar, pero la planificación era fundamental. Y eso se aplica prácticamente en todo. Nuestro país y la mayoría de los países del mundo, lastimosamente, dejaron de planificar de una manera centralizada hace muchos años, ¿verdad? En el caso nuestro, nosotros tuvimos un ministerio de planificación. Algunos que lo recuerdan, por allá por los años 90, el ministerio se eliminó, se fusionó con Hacienda y Tesoro y se transformó en algo que hoy se llama el MEF. Pero entonces se descentralizó la planificación. Y mucha gente se pregunta cuando uno ve proyectos o programas, y bueno, ¿por qué es que aquí se abre un hueco y viene para una tubería y después viene el IDAN y lo abre de nuevo? En fin, es precisamente por falta de una planificación. Claro. Lo mismo se habla ahora de algunos proyectos que se han construido de potabilizadoras y que no tenían la electricidad, ¿verdad?, para poder funcionar. Lo vemos a cada rato en el tema de barriadas que se construyen y que después viene el problema ya sea de que no tienen suficiente agua, no tienen suficiente infraestructura y pues vienen los reclamos, etcétera. O sea, planificación es realmente anticipar todos los problemas que puedan venir y evitarlos con suficiente antelación. Y quiero de repente ahora entrar en aguas más profundas, ahora que hablamos de navegación, porque justo en este artículo que usted escribe menciona un poco el tema de la consultoría para la concesión de unos puertos. Hoy quizás el tema de los puertos es uno de los que se utiliza como ese caballito, ¿no?, para las declaraciones del presidente electo Donald Trump para decir, asegurar falsamente, porque seguramente él sabe cómo es la historia, pero de que los chinos tienen el canal. Pero el tema aquí no es que si lo tiene el canal, el China o cualquier país del mundo, el aspecto es que cómo, hablando usted de planificación, uno no toma todas estas estos posibles escenarios para tener una respuesta concreta o cómo actuar en determinado momento. Creo que en algún punto pensamos que ya como Estados Unidos había regresado al canal, nunca más iba a salir alguien a decir devuélvanos. Bueno, yo creo que el tema de presidente electo Trump, siempre pues hay que tomarlo en serio, claro, ¿verdad? Porque no podemos decir que algo que él está diciendo sobre un país como el nuestro
es superficial, ¿no? Esto no es trivial, esto es una cosa que hay que tomar muy en serio, nosotros debemos de analizarla en profundidad. Pero volviendo al tema de los puertos, yo sí creo que haciendo un análisis retrospectivo, cuando Panamá recibe todos los activos que recibió con la transferencia del canal, desde el 1 de octubre de 1979, recordemos que el tratado se implementa el 1 de octubre y empiezan a pasar algunas actividades y entre ellas pasaron los puertos. Pasó el ferrocarril, pasaron viviendas, pasaron algunos otros edificios, etcétera. Entonces, en esa época se estaba tratando de ver cómo eso lo podía administrar el gobierno. Pero también hay que decirlo, el gobierno no es el mejor administrador de actividades operativas. Y eso se debe a que se politizan. Y cuando se politiza, pues no necesariamente las personas que lo operan son las mejores. Y también existe un problema de continuidad cuando hay cambios de gobierno. Y eso también afecta a cualquier ejercicio de planificación. Nosotros vivimos de quinquenio en quinquenio, ¿no? Entonces, en efecto, cuando viene un nuevo gobierno, se cambian las personas que están dirigiendo las actividades y vienen nuevos libritos, se cambia el personal y eso afecta la ejecución de los planes. En caso particular de los puertos, hay que recalcar que nosotros no teníamos el personal calificado ni teníamos las personas que conocían acerca de puertos, al menos no en esa escala. Cuando Panamá recibe los puertos, recibe el ferrocarril, esas eran actividades totalmente ajenas a la actividad normal que nosotros estábamos acostumbrados a administrar. Y yo lo puedo decir porque yo fui director del Ferrocarril de Panamá en esa época inicial. A mí me tocó lidiar con muchos problemas de personal, no había personal calificado, además de que nos los habían dejado en muy malas condiciones y pues teníamos que ver cómo se resolvía ese problema. Vino esa época, ¿verdad?, que a nivel mundial de privatización. La privatización, ya sea por los intereses económicos del sector privado, pero también para ver cómo se podían administrar estos activos de una mejor manera. Bien, esas primeras concesiones que se dieron a nivel mundial, porque esto no es nada más aquí en Panamá, se estaban dando concesiones en todos los puertos a nivel del mundo, en los aeropuertos, y lo que nos dimos cuenta es que esas concesiones por muy largo plazo tenían un problema por su génesis. Los contratos, al final, cuando tú haces un contrato de muy largo plazo, como es un contrato matrimonial, por ejemplo, van a empezar a ocurrir cosas durante el proceso que no estaban contempladas en el contrato. Y dentro de eso, pues también existen cosas que no se planificaron, porque uno no puede anticipar el futuro. Y una de ellas, en el caso de Panamá, es que nosotros, cuando recibimos el canal, emprendimos el proyecto de ampliación. El proyecto de ampliación del canal es una inversión masiva que hizo nuestro país. Ahí no vino inversión de nadie. Nosotros tomamos deuda y nosotros la hicimos y nosotros pagamos. Eso quiere decir que Panamá le añadió valor a su posición geográfica. Ese valor que le añadió a su posición geográfica también se lo terminó añadiendo a todas las demás actividades marítimas que operan en este país, porque se estaba atrayendo más capacidad portuaria, más capacidad de carga. Entonces, la lógica indica que al momento en que se iban a renovar esas concesiones, eso tenía que tomarse en consideración. Ya no era el mismo puerto que se había concesionado hace 25 años, frente a las oportunidades que brindaba ahora el proyecto de ampliación del canal. Nosotros inauguramos la ampliación del 16. Era lógico que para el año 2020 estuviésemos nosotros tomando en consideración el valor adicional que tiene la posición geográfica de Panamá y que esa renovación, ¿verdad?, obviamente no podía darse en las mismas circunstancias, en las mismas condiciones que se había dado hace 25 años. Entonces, eso es parte del tema que tiene que ver con los puertos. Nosotros tenemos que ser realistas y tenemos que asumir, ¿verdad?, que cuando se hacen estos contratos, en un momento y se va a renovar, en otro momento las cosas han cambiado.
Y lo mismo, ¿verdad? Podemos hablar del tema de la mina, lo mismo podemos hablar del tema del aeropuerto. Cualquier contrato a largo plazo tiene que poder revisarse periódicamente para poder incorporarle los cambios que se están dando para arriba o para abajo, porque a veces ocurren cosas que también le bajan el valor. Entonces, esas son instancias que hay que tomar en consideración al momento de hacer este tipo de proyectos. Muy interesante, señor Sabón, que navegar sin rumbo. Al navegar sin rumbo uno termina perdido y da la impresión que de un tiempo para acá Panamá no tiene claro hacia dónde quiere ir. Incluso temas como la actividad minera, que ha sido tema de discusión en los últimos años, querían plantear un modelo distinto económico al que nosotros tenemos. Y no digo, bueno, harina a otro costal. Pero lo que voy es que si tuviéramos que, y preguntándole a usted, si tuviera que decirnos hacia dónde considera que está avanzando nuestro país o hacia dónde nosotros tenemos que encaminarnos, ¿cómo se ve el futuro? Porque en su momento hay que ampliar el canal y creo que el país se unió para eso y se amplió el canal. Hoy se habla de tantos problemas, ahora incluso se plantea un cambio constitucional, pero más allá del cambio constitucional, ¿qué es lo que pondríamos en ese cambio constitucional? ¿Qué es lo que queremos cambiar? Cuando no sabemos todavía, a ciencia cierta, el panameño no sabe cuál es el futuro de Panamá. Bueno, primero que tenemos que tomar en consideración una cosa. Panameños somos todos. Y ese debate debemos de poder lograrlo y participar todos. ¿Qué es lo que nosotros queremos como visión de país? Durante prácticamente todo el siglo XX, nuestro enfoque siempre fue orientado a recuperar el canal. Y una vez recuperado, nuestro enfoque después se transformó en ampliarlo. Y una vez que estaba ampliado, ¿qué? ¿Verdad? Pero ahí es donde hace falta un ejercicio de planificación estratégica. ¿Y qué es planificación estratégica? Planificación estratégica no necesariamente es encontrar una sola visión. Tal como puse yo en mi artículo, estamos navegando en aguas turbulentas. Y eso se debe a todos los cambios que se están dando a nivel internacional, cambios de toda índole, pero que si vemos al país como una nave, pues este es un país que ahora mismo debe de estar analizando esos cambios y debe de estar haciendo una revisión de todos sus objetivos estratégicos y de todas sus ventajas competitivas. ¿Qué es una ventaja competitiva? Es lo que tenemos que realmente nos hace mejores que los demás. ¿Ah? Entonces, esas ventajas competitivas podemos nosotros revisarlas y analizar, bueno, qué es lo que esta situación del mundo nos presenta como oportunidades, ¿verdad? Como amenazas, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Eso es lo que se llama un FODA. Exacto. ¿Verdad? Pero ese FODA lo debemos de poder concertar todo. O sea, esto debemos de analizarlo en conjunto, con la participación de todos. ¿Cuáles son esas ventajas? ¿Cuáles son esas amenazas? Y cómo podemos nosotros mitigar el impacto de las amenazas. Para poner un ejemplo, nosotros estamos ahora mismo frente a un mundo que está dramáticamente afectado por cambio climático. Pero ese cambio climático, ¿verdad? No es algo ajeno, es algo que nos pega. Le está pegando a todos los países, a nosotros nos está pegando en una de nuestras ventajas competitivas más importantes, que es el Canal de Panamá. Si nosotros sabemos desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, que ese Canal de Panamá ya de partida con su ampliación iba a requerir, ¿verdad?, una mayor capacidad de reservorios de agua, nosotros no teníamos por qué quedarnos esperando, yo no sé qué es lo que estábamos esperando para actuar. Llegó, como dice, viene el lobo, llegó el lobo y nos afectó con el fenómeno del Niño, y esa circunstancia realmente la pudimos haber evitado. O sea, nosotros no tenemos que ser, como dice,
visibilizar el futuro para saber que el cambio climático va a acelerar los fenómenos del Niño, los va a hacer más intensos y más frecuentes. Entonces, si ya tenemos ese indicador por delante, algo tenemos que hacer al respecto con urgencia para precisamente poder garantizar, ¿verdad?, que nuestras ventajas competitivas se mantienen o se mejoran. Totalmente de acuerdo. Y bueno, nos quedan 5 minutos y esto es un tema tan amplio y con tantas aristas. Y me llamó mucho la atención eso que usted mencionaba de que había una visión conjunta en el siglo XX que se plasma prácticamente todo, desde la literatura hasta la forma en la que se inculcaba a la educación en las escuelas, era en recuperar esa soberanía. Se alcanza, luego se busca optimizar los espacios y ahora pareciera que no hay como un claro ejemplo, pero hay un mar de oportunidades porque en los últimos 25 años, por lo menos en este cuarto de siglo, lo que hemos visto es que Panamá ha logrado hitos importantes en Latinoamérica, desde estar entre los países que encabezan el ingreso per cápita hasta aumentar el Producto Interior Bruto de formas que pensábamos no iba a ser tan rápido, pero se ha logrado hacer esto. Y en estos últimos 5 años perdimos el grado de inversión por una de las calificadoras, estamos perdiendo competitividad, no está entrando la inversión extranjera como estuvo entrando en algún momento, y todo esto se conjuga, tomando parte de sus palabras, con una falta de planificación. Porque aquí solemos achacar todos los problemas a la corrupción, pero hay un elemento que usted ha planteado que es el que muy pocas personas se sientan a analizar. No estamos planificando. Bueno, el tema está vinculado. No vayamos a pensar. Sí, claro, por supuesto. Porque la falta de planificación nos lleva a improvisación. Y la improvisación es la que lleva eventualmente a la discrecionalidad. Entonces, sí, planificación es una herramienta que hay que utilizarla, hay que saberla administrar, porque no es algo de que se hace un plan y se toma una foto. Claro. Y esos planes hay que estar actualizándolos constantemente. Ahora, a lo que tenemos que apuntar es que dentro de esas aguas turbulentas, así como mencioné amenazas, también se dan oportunidades. Y oportunidades que no tiene uno que irlas a buscar muy lejos. O sea, yo ahora que estuve recientemente como secretario general de la Asociación de Estados del Caribe, que es un organismo intergubernamental en el que hay 25 estados miembros, yo pude apreciar de cerca, ¿verdad? Los vecinos nuestros presentan también un mar de oportunidades para nosotros, pero que nosotros quizás no las conocemos, porque quizás nosotros estamos acostumbrados a pensar en el norte, en Europa, en lo grande. Bueno, en estas circunstancias yo sí creo que nosotros, y se ha hecho algo con el tema de Mercosur, y pienso que también se debe hacer algo con Asia-Pacífico, porque las oportunidades que abren las aguas turbulentas son múltiples. Apenas aquí en nuestra región, cerquita de nosotros, uno de los países que ha encontrado petróleo y gas, que es de los que está creciendo mucho más rápido que todo el resto de América Latina, es Guyana. ¿Y qué se sabe de Guyana? ¿Qué podemos nosotros decir que existen oportunidades para nuestra empresa privada y poder ir a hacer esas exploraciones? O sea, en cada tema uno se encuentra que hay oportunidades. Porque así como está Guyana, está el tema también de Surinam. O sea, y cada uno de estos fenómenos, ¿verdad?, permiten que uno encuentre oportunidades para crecer, para desarrollar. Turismo se habla mucho del turismo, pero ¿dónde está el desarrollo de nuestros productos turísticos? Se necesita planificación. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que busca un turista? Busca, ¿verdad?, un lugar donde alojarse, que esté accesible, que tenga conectividad, que tenga infraestructura y que a la vez tenga personal capacitado, porque lo que viene a buscar también es un servicio. Entonces, lo más difícil de planificar, o mejor dicho, para llevar a cabo en planificación, es recurso humano, porque es quizás el que más tiempo toma. Nosotros podemos decir, queremos ser, ¿dónde está el combustible humano, que es el que permite llegar a ser?
Entonces, tiene que haber una formación adecuada para los trabajos que se van a necesitar en el futuro. Eso tomará 10, 15, 20 años. Digo, algunos países lo han acelerado, Costa Rica, algunos países cercanos. Habría que ver qué es lo que han hecho bien y hacerlo nosotros también, porque al final de cuentas nuestros panameños son igual de trabajadores que los de cualquier otro país y pueden aprender igual o mejor. ¿Cómo alinear las actividades presentes y futuras y las necesidades? Exacto. Con el pensum académico que quizás está tan desconectado de la realidad. Así mismo es. Que lo que escucho mucho es que trabajo hay, lo que no hay es personal calificado. Y es como contraintuitivo, ¿no? Sí, porque el pensum, que bien lo apuntó, tiene no solo el pensum, las carreras. Las carreras enteras. Hay que diseñar nuevas carreras para lo que está necesitando el mercado. Y esas nuevas carreras tienen que alinearse. ¿Y eso cuánto tiempo toma? Desarrollar a los profesores todo lo que eventualmente va a requerir esa nueva carrera desde el punto de vista de investigación, de laboratorios, etcétera. Señor Samuel, nos quedamos sin tiempo. Me hubiese gustado andar sobre todo en el tema de la formación y sobre todo en eso que usted mencionaba hace un momento, ver las oportunidades. Creo que las oportunidades pueden marcar el camino para la planificación efectiva, sabiendo dónde poder tomar, ¿no? Claro, sí. Bueno, será hasta una próxima ocasión. De verdad que me gustaría tenerlo pronto por acá nuevamente para seguir ahondando en estos temas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Creo que sí, nos vamos a cambio y ya regresamos en breve con más aquí en Relax por Radio Encon.